Hola Esteban y hola oyentes y familia de Origen, ¿qué tal estáis? Soy Johnny Vele y os doy la bienvenida, cálida y gótica bienvenida, aquí a mi butaca oscura, ese huequito dentro del programa que se me cede para hablar de cine de terror, de cine turbio, de cine oscuro o de historias macabras. Bien, hoy en la butaca oscura de hoy, en el programa de hoy, vamos a hablar de una de las películas del cine español que yo creo que sobresale por encima del resto. Fijaos que el cine español tiene muchas joyitas y tiene muchas películas a encumbrar. Aquí, de hecho, en un programa anterior ya hablamos de Viridiana, que es una de mis películas favoritas. Tengo pendientes otras, pero creo que en el día de hoy la que os voy a recomendar, la que os voy a poner aquí sobre la palestra, es la más malrollera, la más turbia, la más oscura y la más dura de todas ellas. Estoy hablando de Arrebato. Arrebato. Una película de 1980 dirigida por Iván Zulueta. Una película... La historia de una película maldita. La historia de buscar la perfección en el celuloide. Y... yo tengo una anécdota, una historia con esta película. Y es que la vi, de hecho, bueno, la tengo aquí en formato físico. La adquirí cuando tendría 10, 12, 13 años, por ahí, no más. Y la vi. No me gustó nada. No la entendí para nada. Es una película, ahora entraremos en detalles, pero no es fácil de entrar en ella. No la entendí, no me gustó, pero la terminé de ver. Era yo apenas un preadolescente, pero me dejó una sensación mala. Me dejó una sensación de angustia, oprimente. Y yo, en mi cabeza juvenil, dije, sé que no me ha gustado esta película, sé que no la entiendo, pero creo que no es mi momento. Creo que esta película tiene algo. Creo que esta película hay algo que yo no sé desentrañar. Efectivamente, con el paso de los años, mi cultura cinéfila ha ido creciendo, he estado viendo más cosas, he estado indagando, investigando, teniendo más experiencias, he estado comiendo mucho cine nacional, internacional y de autor, cine indie. Y llegó el momento de volver a ver la película. Y efectivamente, aunque sigo diciendo que hoy, ahora mismo, en el 2024, cuando veo esta película, no termino de entenderla del todo. Es una película muy, muy barroca, muy abstracta, pero sí que sigue dejando ese pozo turbio. Es una película muy experimental, te sigue dejando ese desasosiego, es una película descorazonadora, y que cuando acabas de verla, aunque a pesar de... es una película de terror, pero a pesar de que no de sustos, no de miedo como tal, cuando acabas de verla, te deja una sensación oscura, una sensación turbia. Y eso es muestra de que ha envejecido muy bien. Fijaos, desde el 1980, una película que tiene casi 40 años, y ha envejecido también, que se ha encumbrado como una obra culmen, una obra de culto del cine español, y yo la pongo en mi top 5 de películas favoritas españolas. Así que hoy os traigo Arrebato. Vamos a hablar un poquito de ella. ¿Qué nos podemos encontrar en Arrebato? Es una película vanguardista, es una película experimental, es una película surrealista, y es una película que si me obligáis a deciros de qué va, porque a mí no me gustaría deciros Arrebato va de tal, pero bueno, sometido a presión, si tengo que decir de qué trata esta película, podría deciros que es una película de vampirismo. Pero no de vampirismo de vampiros con colmillos y que chupan la sangre, como tantas otras. Aquí estamos hablando de vampiros psíquicos, de vampiros del celuloide, de vampiros del metraje, de vampiros del cine, de vampiros que chupan energías. No sé, vosotros como audiencia, si habéis oído hablar de los vampiros psíquicos, que son esas personas que cuando estás con ellas como que te dejan
te chupan la energía, te quitan las ganas de vivir. Como siempre que estás con ellas, no te suman, te restan, te sientes más cansado, te sientes más decaído. Eso, hay personas que son así, por su forma de ser, por las energías que emanan. Hay personas que se les llaman vampiros psíquicos, porque cuando estás con ellas no te dan energía positiva. Hay otros que al contrario te cargan las pilas, pero hay gente que estás con ellos y te sientes más débil. Pues esto va un poquito por ahí. La trama nos plantea la búsqueda de la película perfecta. Tenemos a Pedro, que es un personaje maravilloso, es un personaje muy bien creado, muy bien hilado, con muchísimas aristas, con muchísimas vertientes, y está obsesionado con el mundo del cine. Con su cámara de Super 8 necesita el plano perfecto, necesita la película perfecta, necesita el metraje idóneo. Y siempre que graba, cuando luego lo pone, no le gusta nada lo que está grabando, lo que está haciendo, no, lo que tiene en su cabeza no es lo mismo que él plasma, y llora. Llora siempre que ve sus películas. Su prima y su madre le escuchan en la habitación de al lado llorar porque todo lo que está haciendo le parece una puta mierda, con perdón. Y está obsesionado con la perfección. A tanto llega su obsesión que descubre algo. No os voy a hacer mucho spoiler, entre otras cosas porque tampoco podría, porque es una película, como digo, muy abstracta para entenderla. Tiene muchas dobles lecturas. Pero bueno, descubre algo en ese metraje, en esa cámara, en ese Super 8. Descubre algo. Hay energías, hay poder. Hay una mancha roja que va creciendo en cada fragmento de cinta. Y decide arrebatarse. Decide meterse de lleno. Esta película es un arrebato. Esta película es magnética. Esta película es envolvente. Esta película está grabada con muy bajo presupuesto. Está grabada con un Super 8 con muy bajo presupuesto. Esta película costó 24.000 euros. 24.000 euros. Y fue financiada, de hecho, por un arquitecto que dio 3 millones para el proyecto, y se grabó en apenas 15 o 20 días. El director Iván Zulueta contactó con un montón de amigos, de gente que él conocía en el mundo del cine. De hecho, la localización tuvo que decir: vale, con este dinero podemos grabar en 3-4 localizaciones, no más. Y de hecho, la mayor parte de la película se localiza en un chalet, que es el chalet de un amigo, y ahí está grabado todo. Pero no es necesario mucho más. Cuando tienes escasez de medios y de recursos, la cabeza es cuando empieza a funcionar. Y puedes crear una obra de culto con muy pocos escenarios, con muy pocos personajes, pero con una trama y una historia muy buena. La música, de hecho, está compuesta por él, porque él tenía una banda sonora, él tenía una música que quería usar, pero los derechos valían muy caros. Entonces la compuso él. Y os tengo que decir que la música en las películas es ese gran desconocido, ¿verdad? Porque siempre pasa inadvertido, pero en este caso no. Aquí desde el minuto 1 la música te va poniendo mal cuerpo, te va aumentando cuando tiene que aumentar y va siendo tenue cuando tiene que serlo, para convertirse en un protagonista más dentro de la película y en esa locura. Me recuerda mucho a las películas de Robert Eggers, cuando los personajes empiezan a volverse locos, todo empieza a volverse mucho más abstracto, mucho más rococó. Me recuerda mucho a eso. Tanto es así que si estáis viendo esta película con alguien que está acostumbrado a un terror comercial, a una película muy fácil, muy asequible, va a miraros así de reojo y va a decir: yo no quiero entrar aquí, no sé lo que estoy viendo, pero no me gusta. Y es que es una película difícil de mirar. Tenéis que hacer un esfuerzo y un salto por entrar en ella. Por eso me gusta tanto, por eso me parece que es una película tan recomendable. Porque tienes que entrar en ella y tienes que querer ser una parte de esta película. No podría haberse dado a cabo esta película sin las drogas. Esta película, como os he dicho antes, son vampiros del celuloide, y también nos trata del tema de las drogas. Los vampiros que nos proponen aquí también consumen mucho. Entonces, quizás sean vampiros drogadictos. Pero no solamente dentro del metraje, no solamente en la ficción, sino en la realidad. El propio director, Iván Zulueta, dijo que había mucha heroína en el rodaje. Dijo hasta tal punto que la heroína
era como su aspirina en el día a día. Iván Zulueta se metió tanto en su mundo, en su ficción, que muchas de las cosas que se ven en pantalla él las extrapolaba a su vida real. De hecho, yo creo que mucho del argumento de esta película ha salido directamente de su cabeza. Hay un documental muy bueno que le hicieron al director, a Iván Zulueta, porque en la película hay una escena en la que Pedro y el otro protagonista les están enseñando un álbum de cromos completo, ¿verdad? Y les están explicando las virtudes de completar un álbum, porque es bueno para la vida, para tener todo cuadriculado, para que todo se vea con concordancia, que todo el círculo se cierre. Están contando ahí su historia en un álbum de cromos, se están arrebatando. Bien, pues como decía, había una entrevista a Iván Zulueta, hecho muchos años después, 15 o 20 años después de que se estrenara la película, y el propio Iván Zulueta mostró al entrevistador un álbum de cromos que tenía y empezó a hablar exactamente igual que el protagonista, que Pedro, que el protagonista de su película. Empezó a contar su álbum de cromos de Bambi, cómo consiguió estos cromos, que se tira horas mirando las imágenes, lo que para él representa el coleccionismo, el completismo, el tener las cosas muy bien miradas, muy bien estudiadas. Entonces, creo que esta película es una extrapolación a sus paranoias o a sus pesadillas personales. Y como digo, mucha droga, tanto dentro de la película como fuera de ella. Hay imágenes muy duras en las que se ven pinchándose heroína los protagonistas. Y es lo que había en la época de los 80, es lo que la droga dura que existía. Como curiosidad, os diré que Pedro Almodóvar se llevaba muy bien con Iván Zulueta y decían las malas lenguas que pasaba mucho tiempo por el chalet de donde se estaba rodando la película. Él siempre lo ha negado, pero bueno, o decía que iba de vez en cuando a visitar y tal, pero se decía que Pedro Almodóvar pasaba largos jornadas allí en el chalet junto con su amigo en el rodaje. De hecho, Pedro Almodóvar tiene un cameo a modo de voz, de doblaje de voz, y está doblando a Elena Fernán Gómez, la hija de Fernando Fernán Gómez, jovencísima, que sale en esta película haciendo un papel como de no se sabe si es un hombre, es una mujer, es un drag, es andrógino, es esa ambigüedad sexual, esa libertad sexual que también está muy presente en esta película. Pues sale en ese personaje de Elena Fernán Gómez, y como ella no se rodó a sí misma, Pedro Almodóvar fingió, hizo muchos agudos y la dobló a ella. Y es que ese es otro tema, el tema del doblaje, que como Iván Zulueta no pagaba mucho, pasó mucho tiempo, la película tuvo muchos problemas por salir. Después del rodaje había muchos actores que luego decidieron no volver a ponerse en este proyecto para doblarse, así que las voces las tuvieron que cambiar y que poner de otros protagonistas. Y en definitiva, si vais a ver esta película, sabed que es una oda, un amor al cine, pero también a la cultura underground de los 80, de Madrid sobre todo. Y es una película que os va a dejar con muy mal sabor de boca. Quizá no entréis en ella al principio, quizá no os guste, quizá no la entendáis, pero cuando acabe, cuando los créditos finales salgan, os habrá dejado un pozo imborrable. Y yo, para mí, la considero un indispensable, una película muy valiente, que tuvo muchos problemas para estrenarse. Bueno, la tengo aquí, no os la he mostrado, arrebato. Y creo que es lo mejor que ha hecho Iván Zulueta. Tenemos aquí su filmografía. En el 67, un cortometraje, ida y vuelta. En el 69, 1, 2, 3 al escondite inglés. En el 76, Leo es pardo. Y la mejor, en el 80, Arrebato. Creo que es una película que incluso a día de hoy ha envejecido tan bien que se puede ver como el primer día y causa ese impacto como el primer día. Te pega una bofetada a mano abierta cuando la ves, te pega una bofetada como el primer día. Y eso es muy difícil para una película tan indie o tan poco comercial como lo es esta. Nada más por mi parte, espero no haberos aburrido, espero haberos aportado, haberos enseñado algo nuevo. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Y hasta entonces, no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, pues nunca se sabe lo que pueda haber en el otro lado.